el poder del ayuno. Y para eso vamos a ir al libro de los Romanos, capítulo 12, verso 1. Amén. El poder y la revelación del ayuno. Yo quiero que aprenda esta noche. ¿Por qué? Porque cuando ayunamos tenemos que hacerlo con revelación de lo que estamos haciendo. Amén. Tenemos que hacerlo con propósito. ¿Para qué? Para recibir todos los beneficios que tiene un ayuno bíblico. Amén. Y bueno, esta noche damos la bienvenida a todos los que se conectan. Nuestra transmisión aquí desde nuestra casa, MNC Jesús la Piedad. Quédate con nosotros porque hoy te vamos a enseñar el poder que tiene el ayuno, cómo eres cambiado cuando ayunas, qué pasa cuando ayunas. Comparte también esta transmisión. Amén. Y bueno, apóyeme compartiéndola mientras vamos a Romanos, capítulo 12, verso 1. Y diga conmigo, el poder y la revelación del ayuno. Amén. Eso es lo que vamos a aprender en esta noche. ¿Por qué? Bueno, los que vieron desde el día que comenzamos el ayuno, publiqué en mis redes sociales una imagen, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que Dios me había hablado para compartirle el día de hoy. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay que ayunar con revelación. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué pide Dios como un sacrificio? El cuerpo. Amén. El cuerpo. ¿Y por qué el cuerpo? Porque el cuerpo es por donde se expresa la carne. El cuerpo es por donde se expresan los deseos de la carne, los impulsos de la carne, ¿sí?, las debilidades, todo eso que muchas veces nos desvía de la voluntad de Dios. Amén. Pero la palabra nos llama ¿a qué? A presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Y cuando nosotros ayunamos, yo escribí allí, dice que ayunar no es dejar de comer. Ayunar es presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo para Dios. Amén. Entonces vamos a comenzar a aprender en esta noche. ¿Y por qué este mensaje? Aunque yo muchas veces he enseñado del ayuno, pero hay una revelación fresca. Amén. Muchos han reducido el ayuno a simplemente dejar de comer. ¿Por qué? Porque no lo hacen con propósito y con revelación. Entonces hay mucha gente que está pasando hambre solamente. Hay mucha gente que dice, estoy ayunando, pero en realidad lo que está es en una dieta. Están pasando hambre. ¿Por qué? Porque el ayuno no está produciendo los efectos en tu vida. El ayuno no te está trayendo los beneficios espirituales que te debe de tener. ¿Por qué? Porque no estamos haciéndolo con propósito y con revelación. Amén. Esta primera semana de ayuno dijimos que es un ayuno, ¿por qué? Por arrepentimiento y limpieza. Amén. Por arrepentimiento y limpieza. Dijimos que es un ayuno, ¿por qué más? Por pureza, por transformación. Amén. Es un ayuno que tiene propósito. No estamos ayunando simplemente por dejar de comer. Pero entonces mucha gente ha reducido el ayuno a solamente dejar de comer. Y cuando están ayunando no buscan a Dios, no leen la palabra, no oran. Entonces no estamos haciendo un ayuno completo. Y entonces un verdadero ayuno que nos va a traer transformación. Un verdadero ayuno nos va a llevar ¿a qué? A un nivel espiritual mayor. Por eso es que le tengo que enseñar esto. Amén. Entonces lo primero que tenemos que entender es que el ayuno es un sacrificio espiritual. Por eso dice la palabra, como al principio, presenten vuestros cuerpos como. Así que, hermano, les ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo hay que presentarlo? Como un sacrificio. Y un sacrificio es algo que muere. Un sacrificio es algo que es llevado a un altar. No existe un sacrificio que no es llevado a un altar. Amén. En aquellos tiempos, a los animalitos que se sacrificaban para Dios se ponían sobre un altar y allí morían. Ahora nosotros en ese tiempo somos los que vamos delante de su presencia y allí morimos. Morimos a la carne, morimos al viejo hombre, morimos a nuestros malos deseos. ¿Para qué? Para que ya no vivamos nosotros, sino para que Cristo viva en nosotros. Amén.
Entonces, el ayuno es abstenerse de alimentos por un tiempo. ¿Sí? ¿Por qué? Con un propósito. El propósito que es buscar a Dios. Que usted tenga una mayor intimidad con Dios. Consagrarnos para Dios. Apartarnos para Dios. ¿Para qué? Para nosotros tener una relación con Él más profunda, más estrecha, más íntima. Amén. De todos aquellos que desean eso, van a entrar en ayuno. Ahorita hemos entrado como iglesia, como ministerio del Rey Jesús a nivel mundial. Hemos entrado en 21 días de ayuno. ¿Por qué? Porque el propósito, nuestro apóstol decía que este ayuno es ¿por qué? Por prepararnos para la venida de Cristo. La preparación de la novia para la venida de Cristo. Amén. Entonces, el ayuno es abstenerse de alimentos por un tiempo, pero con un propósito espiritual. Buscar a Dios. Es decir, que si no buscamos a Dios mientras ayunamos, no estamos cumpliendo el propósito. Con el propósito de ¿qué? De consagrarnos, de tener una mayor intimidad con Dios. Pero el ayuno también es una muerte. Por eso se llama ¿qué? Sacrificio. Es una muerte, es negarnos a nosotros mismos, pero también es una decisión del corazón. A nadie lo obligamos a ayunar. A nadie le imponemos que tenga que ayunar. Tú lo decides. Tú dices de tu propia voluntad: Señor, yo quiero ayunar. Yo quiero unirme al ayuno. Yo quiero ser parte del ayuno. Amén. Tú lo decides en tu corazón. Hay gente que dice: yo no. ¿Usted qué pasó que yo voy a pasar hambre? ¿Usted cree que allá donde yo estoy en mi trabajo me voy a aguantar? Bueno, Dios te bendiga. Tú sabrás si no lo quieres hacer, pero no vas a experimentar, ¿sí?, la gloria que va a experimentar el que está ayunando. Amén. Entonces, el ayuno es una muerte. Es negarnos a nosotros mismos. Es una decisión del corazón. El ayuno es decirle a Dios: aquí está mi cuerpo. Aquí está mi cuerpo. Con todos sus deseos, con todos sus impulsos, con todas sus debilidades, pero lo rindo a ti. Amén. Primera de Corintios 6:19. ¿Qué dice la palabra? Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Amén. Ahora somos de Jesús. Dice la palabra, vamos allá, Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. En otras palabras, desde el día que tú le entregaste tu vida a Jesús y el Espíritu de Dios vino a ser morada en ti, te convertiste en ¿qué? En el templo del Espíritu Santo. Ya no eres dueño de tu cuerpo, ya no eres dueño de tu vida. Ahora el dueño se llama ¿qué? Jesús. Ahora Él es el dueño. Y entonces dice, el cual tiene de Dios, y que no sois vuestro. Verso siguiente. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Ya no son nuestros. Por eso que cuando tú ayunas, tú le dices al Señor: aquí está este cuerpo, con todos sus deseos, con todos sus impulsos, con todas sus debilidades, porque el cuerpo expresa esa parte de la carne. Amén. Y cuando tú lo rindes, es cuando va a venir la transformación. Cuando tú lo rindes, es cuando Dios va a comenzar a obrar en tu vida. Amén. Entonces, el ayuno, ¿sí?, es reconocer que este cuerpo ya no me pertenece, que ahora es el templo del Espíritu Santo. Amén. Pero el ayuno tampoco no es una costumbre religiosa, ¿sí? Para los que tenemos muchos años en este camino del Señor, muchos tal vez podemos ayunar, y ayunamos tal vez seguido, pero no lo hacemos ya con un verdadero corazón, sino ya lo hacemos muchas veces como una costumbre religiosa. Y nosotros tenemos que aprender que el ayuno no es una costumbre religiosa, no es un ritual, no es algo que hacemos solamente por cumplir una regla, ni lo hacemos para impresionar a nadie. Lo hacemos ¿para qué? Para Dios. Para Dios. Vamos a Isaías 58, verso 3. La religión ayuna sí,
En los tiempos de Jesús, los fariseos ayunaban. La religión ayuna. Pero nosotros no somos religiosos. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Y nosotros ayunamos con propósito y con revelación. Pero la religión ayuna por costumbre. Y como tú sabes que ayuna por costumbre, porque no hay cambios, porque no hay poder, porque no hay una transformación, porque aunque ayunamos seguimos siendo los mismos, porque aunque ayunamos seguimos siendo los mismos orgullosos, seguimos siendo los mismos mal hablados, seguimos siendo los mismos lujuriosos. No hay cambio. ¿Y el ayuno es para qué? Para morir a esos malos deseos. Amén. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillando nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscas vuestro propio gusto. Entonces Dios dice, bueno, el pueblo reproche y dice, es que nosotros nos ponemos a ayunar, pero no pasa nada. Y Dios le responde y le dice, porque los días que ustedes ayunan, siguen haciendo lo mismo. Siguen buscando su propio gusto. ¿Qué más? Y oprimes a todos vuestros trabajadores. Todo para los que son patrones. Dice, maltratas a tus trabajadores. Humillas a tus trabajadores. ¿Qué cambios hay? Por eso ese ayuno no funciona. Por eso ese ayuno no cambia a nadie. Dice ahí el verso siguiente: he aquí que para contiendas y debates ayunáis. ¿Sí? Estás en ayuno y en pleito. Estás en ayuno y peleando con medio mundo. No. El ayuno es ¿para qué? Para morir. ¿Saben que hoy tuve una situación ahí difícil ahí en mi trabajo? Con un proveedor que llegó y me empezó a decir que él escucha al padre Luis Toro y que él me podía refutar todo lo que yo sabía y que no sé qué. Y quería contender conmigo. Yo sabía, pues, que todo el tiempo de ayuno, Señor, sujétame ahorita, porque ahorita le digo 2, 3 cosas, pero le dije, no, mire, está bien, yo no quiero pelear con usted, Dios lo bendiga, y yo le saqué la vuelta. ¿Por qué? Porque aquí para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy. Entonces Dios le dice, no quiero que vayan a hacer lo mismo. Vas a ayunar, pero vas a ayunar con el propósito correcto. Vas a ayunar, pero en medio del ayuno vas a hacer cambios en tu vida. ¿Qué dice? No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Amén. Verso siguiente: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, y que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? No, es que el ayuno no es solamente dejar de comer y decir, ay, qué débil me siento porque no he comido, y tener la cara así toda ahí, que no puedo más. No, dice Dios, no, el ayuno tiene propósito. Amén. El ayuno lo tienes que hacer con revelación. Entonces, el ayuno no es una costumbre religiosa. Dile que está a tu lado. El ayuno no es una costumbre religiosa. ¿Sí? El ayuno verdadero. ¿Qué trae el ayuno verdadero? El ayuno verdadero trae quebranto al corazón. Algo pasa en tu corazón cuando ayunas verdaderamente. El corazón se humilla ante Dios. Amén. Muere el orgullo, muere la soberbia, muere la altivez, muere la falta de perdón, muere el rencor. Tu corazón se humilla. El ayuno verdadero se trae humildad. Amén. Humildad. ¿Qué hace el ayuno? Te cambia para que nos volvamos humildes. Amén. Yo decía, amigo, qué hermosa es una persona humilde. Amén. Qué hermosa. Entonces usted tiene que ser una persona humilde. Si usted es una persona que lucha con esa área, ayune. Y al Señor, en medio de este ayuno, que yo me convierta en una persona humilde. Amén. El ayuno te vuelve más sensible a las cosas espirituales. Amén. Cuando ayunas, estás sensible a su presencia, estás sensible a su voz. Cuando ayunas, estás sensible a cuando lees su palabra, a recibir la revelación de su palabra. Amén.
cuando ayunamos, el ayuno te va a cambiar el carácter. Amén. Hay un cambio de carácter mientras ayunamos. ¿De cuánto necesitan ayunar? Estos 21 días, bueno, llevan 3, pero este tiempo te tiene que cambiar algo ahí el Señor. Amén. Porque el ayuno no es para que el hombre sea exaltado. El ayuno es para que el hombre se humille ante Dios. Amén. Dice la palabra: convertíos a mí con ayuno, con lloro, con lamento, rasguen sus corazones. Amén. Cuando el pueblo de Nínive, Jonás fue y le dijo: van a ser destruidos porque su maldad es muy grande. Dice que el rey proclamó un ayuno y dijo: vamos a humillarnos delante de Dios y vamos a pedirle que tenga de nosotros misericordia. Y mientras ese ayuno hicieron el pueblo de Nínive, se humillaron ante Dios, y Dios dijo: el juicio que iba a traer sobre ellos ya no lo voy a traer, porque se humillaron. Amén. El ayuno humilla al hombre delante de Dios para ser cambiado. Amén. Entonces, el ayuno también debe formar parte de la vida espiritual de un discípulo. Tú eres un discípulo, tú eres un hijo de Dios. El ayuno tiene que ser parte de tu vida espiritual. ¿Sabes que eso es algo que muchos no hacen? A muchos les cuesta, pero el ayuno es parte de la vida espiritual de un creyente, de un discípulo. Y usted no ayuna, le hace falta esa parte. Amén. Vamos a ver qué dice Mateo 6:16. Y aquí Jesús está hablando también al ayuno religioso, al que hacían los fariseos. Los fariseos ayunaban, claro que sí. Hay muchos que ayunan, claro que sí, pero lo hacen con una intención incorrecta, para que me vean, para que vean que yo soy muy espiritual, para que me vea el pastor. No, ese no es porque ya tienes tu recompensa. ¿Qué dice la palabra? Cuando ayunes, mire cómo comienza: cuando ayunes. Esto habla de que el ayuno es parte de tu vida espiritual. Amén. Cuando ayunes, no seas que austeros como los hipócritas. ¿A quién se refería? A los fariseos. Aquellos que, mira, dice ahí: porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué hacen los fariseos? Los fariseos en un tiempo de ayuno, lo que hacían era que mostrar a la gente que estaban en ayuno. ¿Sí? Se mostraban, como le decía ahorita, con la cara toda para abajo, que se sentían todos débiles, le contaban a medio mundo: estoy ayunando, mira, ¿qué no ves? Estoy ayunando, es que yo soy alguien que ayuna mucho. No, ya tienes tu recompensa. No seas que como los hipócritas. Verso siguiente: pero tú, cuando ayunes. Ahora le hablan a los discípulos, ahora le hablan a los hijos, que dice: tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, que cuando tú haces un ayuno en lo secreto, cuando tú haces un ayuno con el propósito correcto, con la intención del corazón correcta, ese ayuno va a traer resultados, ese ayuno va a traer transformación, ese ayuno va a traer una recompensa del Padre para tu vida. Amén. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, el ayuno no es una costumbre religiosa. El fariseo lo hacía como costumbre religiosa, para ser visto por los hombres, para ser alabado por los hombres. Pero los hijos, los discípulos, lo hacemos porque es parte de nuestra relación con el Señor. Amén. No para impresionarlo, no para impresionar a nadie, sino lo hacemos ¿por qué? Porque es parte de la disciplina de un hijo de Dios, una disciplina espiritual. Entonces, el ayuno, muchos creen que solamente es para los pastores, para los líderes, pero es para todos aquellos que quieren crecer. Cuando quieren crecer, es para todos aquellos que quieren madurar e ir a otras dimensiones espirituales. Es para ellos. Amén. Vamos a Mateo 4:2. Jesús, nuestro amado Jesús, ayunó, claro, el Hijo de Dios ayunó. Dice el Hijo de Dios, siendo el Hijo de Dios tuvo que ayunar, cuanto más nosotros.
el que era perfecto, el que no tenía pecado, tuvo que ayunar. Dice la palabra, y después de haber ¿qué? Ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El Hijo de Dios. Que le revele eso en su espíritu en esta noche. Si el Hijo de Dios perfecto, santo, sin mancha, sin pecado, sin maldad, tuvo que ayunar, cuanto más nosotros que somos hombres con debilidades, cuanto más nosotros que somos polvo, cuanto más nosotros tendremos que ayunar. Amén. No, pastor, yo no necesito ayunar. Eres más grande que Jesús. No, Jesús ayunó. ¿Y cuánto ayunó? 40 días y 40 noches. Usted con 2-3 días ya se me anda rajando del ayuno. Eso es 40 días y 40 noches. Amén. Entonces, no solamente es para el pastor, para los líderes, para todos. Y si quieres crecer, madurar y ir a otra dimensión, tienes que ayunar. Amén. Porque hay niveles de crecimiento. Escuchen esto, hay niveles de crecimiento espiritual que no los vas a alcanzar porque conozca mucho de la Biblia. Eso es bueno, claro que sí. Ama la palabra, escudriña la palabra. El año pasado terminamos de leer la palabra de Dios en un año. Amén. Eso es bueno, claro que sí, pero hay niveles de crecimiento espiritual, de poder, de autoridad, que no se alcanzan con conocimiento, que no se alcanzan porque tengas talento, porque tengas un don, sino se alcanzan cuando ayunas, cuando oras y cuando rindes tu vida ante Dios. Amén. Lucas 4:14. ¿Qué pasó con Jesús después de haber ayunado 40 días y 40 noches? De haber estado en el desierto, de haber sido tentado por el diablo. Dice la palabra que salió en el poder del Espíritu. Dice allí, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Qué pasa? Vas a otro nivel. Cuando tú entras a un ayuno, entras de una manera, pero cuando sales del ayuno, sales otro. Amén. Alguien necesita salir otro hombre, otra mujer, con otro carácter, con otra forma de hablar, con otra forma de sentir, con otra forma de actuar. Alguien lo necesita. Jesús entró al desierto, 40 días, 40 noches ayunó, pero no salió el mismo. Salió ¿cómo? En el poder del Espíritu. Y comenzó a hacer milagros, y comenzó a sanar, y comenzó a echar fuera los demonios. ¿Por qué? Porque el ayuno te lleva a otros niveles de poder y autoridad. Desde esos niveles no lo va a alcanzar usted y yo si no ayunamos. Amén. Si no ayunamos, te vas a quedar allí mismo. Te puedes saber la Biblia entera, pero no hay poder, no hay presencia de Dios. Amén. Entonces, ayunar también es vaciarnos de lo carnal. Amén. Vamos a Gálatas 5:17. ¿Está aprendiendo? Amén. Esto nos va a llevar a que ayude con revelación estos 21 días que estamos. Gálatas 5:17. Ayunar es vaciarnos de lo carnal. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros andamos muy carnales. Muchos de nosotros andamos no en el espíritu, en la carne. Y el ayuno es la oportunidad ¿para qué? Para que cambies y andes en el espíritu. Amén. ¿Qué dice la palabra? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Pónganlo a Dios habla hoy, por favor. Quiero que vean lo que dice esa traducción. Desde el principio dijimos que la carne es que lo que expresa los malos deseos, los impulsos, las debilidades. Porque los malos deseos están en contra del espíritu, y el espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Muchos
quisieran hacer la voluntad de Dios, pero te gana la carne. Muchos quisieran servir a Dios, pero te gana la carne. Muchos quisieran estar acá predicando la palabra, pero le gana la carne. No puedes hacer lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque hay una lucha dentro de ti, dentro de mí. ¿Entre qué? Entre la carne y el espíritu. Entre los malos deseos, entre las malas intenciones del corazón. ¿Y qué? Y el espíritu. Jesús dijo, velad y orad para que no entren en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y siempre va a vencer quien es más fuerte. Si usted alimenta su carne, la carne va a vencer. ¿Cómo alimentamos la carne? Cuando usted obedece a los malos deseos. Cuando usted está viviendo una vida de pecado, usted está alimentando la carne. ¿Cómo alimentamos el espíritu? Cuando oramos, cuando buscamos a Dios, cuando ayunamos, sometemos la carne. Amén. Cuando alimentamos el espíritu, ahorita lo está alimentando con la palabra de Dios, que es el pan. Es que dijo Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alimentamos el espíritu. Cuando adoramos, cuando nos congregamos, alimentamos el espíritu. Pero si usted está alimentando más la carne que el espíritu, por más ganas que usted tenga de hacer la voluntad de Dios, le va a ganar la carne. Pero para eso está el ayuno. El ayuno es un arma espiritual. El ayuno es un arma para someter esa carne y decirle a la carne, no mandas tú, manda el espíritu. Amén. El Señor me decía, diles que hay muchos que no pueden hacer mi voluntad porque andan muy carnales. Que necesitamos pasearnos de lo carnal, porque hay una lucha entre esos dos. Amén. Juan 6:63, en esa misma traducción, hay una lucha entre la carne y el espíritu, pero el ayuno somete la carne para que gobierne el espíritu. Dice la palabra, lo tenemos, Juan 6:63. Quiero que vean. Tenemos que someter esa carne, iglesia. Este año la tienes que someter. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad de Dios. El espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada. Léelo conmigo, por favor. 1, 2, 3. El espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada. Para nada. ¿Sabe para qué? Para desviarte de la voluntad de Dios. ¿Sabe para qué? Para distraerte. Para que te desenfoques. Para que abortes tu propósito. Lo carnal, dijo Jesús. Estas son palabras de Jesús. No sirve para nada. Amén. Verso siguiente. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. ¿Para qué sirve lo carnal? Para nada. Los malos deseos no sirven para nada. Esas malas intenciones no sirven para nada. Por eso la carne debe de morir. Debemos de crucificarla. Jesús dijo, crucifica tu carne con sus pasiones y con sus deseos. La carne quiere dormir. La carne quiere sexo. La carne quiere pecado. Pero tenemos que darle muerte. Amén. ¿Alguien lo cree? Amén. Entonces no ayunamos solamente para impresionar. ¿Sí? Porque no podemos impresionar a Dios con nuestro ayuno. Lo hacemos para quitar lo que nos estorba para hacer su voluntad. Usted necesita ayunar para que quite Dios lo que estorba para que haga su voluntad. Este año no puede repetir lo mismo del año pasado. Quite lo que esté estorbando. Amén. Porque mientras la carne domina, no hay lugar para el espíritu. Mientras la carne domina, sí, la carne es la que gobierna, la que controla tu vida y mi vida. Pero cuando nos vaciamos de nosotros mismos, cuando nos vaciamos de lo carnal, ¿qué va a pasar? Va a haber un espacio para que sea lleno del Espíritu Santo. Amén. Puede levantar sus manos y decirle, Espíritu Santo,
Lléname en esta noche. Hoy yo tomo la decisión de morir a mí mismo, de morir a mi carne. Me vacío de lo carnal para que haga espacio para ti, Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto lo creen? El ayuno es un intercambio. Yo muero y Él me llena. Amén. Yo vengo y Él crece. Juan 3:30, Reina Valera. Jesús dijo estas palabras, aunque las dijo de Juan el Bautista. Juan el Bautista, pero no las dijo del mismo. Pero esto nos trae una revelación. Es necesario, dice la palabra, porque es necesario. En Reina Valera, por favor, Juan 3:30. Es necesario, ¿sí?, que yo mengüe y que Él crezca. Amén. Eso habla de qué? De que Cristo se ha formado en ti y en mí. Eso habla de que nos parezcamos a Cristo. Y el ayuno es una manera de esa transformación. Dice la palabra, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El ego es uno de los más grandes enemigos de la voluntad de Dios. El querer hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo pienso, lo que esta carne maldita, porque así la llamó Pablo, quiere. Eso me trae tantas consecuencias. Pero eso dijo, es necesario que ¿qué? Que Él crezca y que yo mengüe. Que crezca el Espíritu, que mengue la carne. Amén. Es un intercambio. Tú mueres, Él te llena. Tú disminuyes, Él crece. Amén. Cuando ayunamos nos alineamos a la voluntad de Dios, al pensamiento, a la visión de Dios. Se rompe la dependencia de lo natural. Te vuelves sensible a su voz y a su presencia. El ayuno también te lleva a caminar en el poder sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque quiero que escuche esto. No conozco ningún hombre o mujer de Dios que camine o caminó en lo sobrenatural y no ayunó. No lo conozco. No hay hombre o mujer de Dios, ni en la Biblia, ni en la actualidad, ni en años pasados, que caminaron en el poder sobrenatural de Dios. Milagros, señales, liberación, y no ayuné o ayunaron. Amén. Le doy unos ejemplos. Moisés. ¿Te ve el ministerio de Moisés? El ministerio de Moisés es un ministerio poderoso. Cara a cara con Dios estaba allá en el Sinaí. Subía, estaba cara a cara con Dios. Se metía en la nube en medio del fuego. Iban en el desierto. ¿Qué pasaba? La nube, la columna de fuego. Quiero que vean qué ministerio tenía Moisés, que aún cuando sus propios hermanos lo criticaron, Dios lo defendió. Deuteronomio 9:9. Moisés ayunó 40 días y Dios mismo escribió con su dedo las tablas de la ley. Quiere caminar en lo sobrenatural. Quiere ser un hombre de Dios, una mujer de Dios del Espíritu. Necesita ayunar. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. 40 días de ayuno. Verso siguiente. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito, según todas las palabras que os habló Jehová en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. ¿Se imaginan? En medio de ese ayuno, Dios con su dedo escribió las tablas de la ley. Usted quiere un ministerio sobrenatural. Yo quiero un ministerio sobrenatural. Necesitamos ayunar. Elías, el profeta Elías, ayunó 40 días hasta llegar al monte Horeb.
donde tuvo un encuentro con Dios. Primera de Reyes 19:7. Profeta Elías dice que él ya estaba cansado, le dijo a Dios: ya me cansé. Se deprimió y dijo: ya mejor quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Y se quedó dormido. Despertó y un ángel le dio de comer. Y después de esa comida, por 40 días dice que corrió hasta el monte Horeb. Ya no comió nada, 40 días ayunó. Mira lo que dice la palabra: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Y se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuánto? 40 días y 40 noches hasta Horeb, monte de Dios. Comió nomás la comida que le dio el ángel, pero imagínense cómo estaba esa comida, que le dio una fuerza sobrenatural para que 40 días siguientes llegara hasta el monte Horeb. Entonces, vemos ejemplos como Daniel. Daniel entró en el ayuno de 21 días y Dios le dio visiones sobrenaturales. Daniel 10:2. Quiero que vean lo que dice la palabra. Daniel 10:2. Algo pasa cuando ayunamos, pero con propósito y con revelación. Algo pasa cuando tú lo haces con el corazón correcto. Y en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días, ¿no? No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Él está allá después del desayuno, tiene unas visiones tremendas. Amén. ¿Qué ministerio tuvo el profeta Daniel? Que cuando lo echaron al foso de los leones, ningún león lo tocó. Ningún león pudo hacer algo. Ningún león. ¿Qué pasa cuando tú ayunas? Hay cambios, hay transformación, hay revelación, hay visiones, hay milagros. Amén. Hay sanidades, hay liberación, se rompen ataduras, se rompen cadenas. Algo pasa cuando tú ayunas. Es que tienes que tener expectativa de esos 21 días de ayuno. Tienes que creer que hay poder en el ayuno. Es un arma espiritual, es un sacrificio espiritual. Pero el propósito más grande del ayuno, ¿cuál es? Que te humilles delante de Dios y te consagres para Él. Amén. Te va a dar dirección, te va a mostrar su voluntad, pero tienes que estar sensible a su voz. Y que nuestro más grande ejemplo de ayuno es nuestro Señor Jesús. Caminó como hombre en esta tierra, pero en el poder sobrenatural de Dios, en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Cómo? A través de una vida de ayuno y oración. Un día que los discípulos les trajeron un muchacho que no pudieron liberar, ellos le dijeron a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús volteó y les dijo: porque este género no sale sino con oración y ayuno. Ellos oraban pero no ayunaban, y a veces oraban, porque usted sabe que allá en Getsemaní lo reprendió porque no podían orar con él 1 hora. Cuando nosotros oramos y ayunamos, salimos del ámbito de lo natural y entramos en el ámbito del Espíritu. Cuando nosotros oramos y ayunamos, ¿qué pasa? Tú tienes una mayor intimidad con Dios. Tú vas a conocerlo más, se te va a revelar, como el gran yo soy, como el sanador, como el proveedor, como el que está contigo. Se te va a revelar como ese Dios que liberta. Se te va a revelar, pero tienes que tener hambre. Cuando ayunamos, morimos al hambre natural, pero crece una hambre espiritual. Amén. Un hambre espiritual por conocerlo más, un hambre espiritual por estar en su presencia y adorarlo, un hambre espiritual que dices: Señor, necesito más de ti. Amén. Cuando la
¿Saben por qué? Porque cuando ayunas, aunque este cuerpo se va desgastando, por dentro te estás volviendo fuerte en el espíritu. Amén. Que ponte de pie en esta hora y adórale, y comienza a adorarle. Y hoy vas a presentarte como un sacrificio vivo. ¿Qué pasa cuando te presentas como un sacrificio vivo? Te vacías de lo carnal para que haya espacio para su presencia, para que haya espacio para la llenura de su espíritu. Y aquí estoy. Cuando ayunamos le decimos: aquí está mi cuerpo. Dice alabanza: hoy te presento mi cuerpo para que puedas llenarme. Soy tu templo, encuéntrame y llena por completo. ¿Le das sentido? ¿Le das sentido la alabanza? Cierra sus ojitos, comienza a buscar a Dios. Es un tiempo, ese tiempo de ayuno es para arrepentimiento, es para limpieza, es para pureza, para que tú estés preparado para la venida de Jesús. Pero tienes que ser sensible, porque solamente las vírgenes prudentes van a escuchar el clamor. Ahí viene el esposo. Tienes que tener aceite en tu lámpara. ¿Cómo? Ayunando y orando, buscando la presencia de Dios. Vuélvete sensible en esta noche. Vacíate de la tristeza, de la depresión, de la ansiedad. Vacíate para que sea lleno del Espíritu. Ahí donde ahora está viendo, recibe esta palabra. Vacíate de lo carnal. Para eso estamos ayunando, para morir, para someter la carne, para que gobierne el Espíritu y hagamos la voluntad de Dios. Yo te bendigo en esta noche.